En esta lección vamos a crear un sistema de login en Laravel desde cero, es decir, sin ninguno de los paquetes mencionados en la lección anterior. Para ganar tiempo ya he creado una nueva aplicación de Laravel con el comando Laravel New, le he llamado Basic, también he creado la base de datos y he ejecutado el comando PHP Artisan Migrate para que se ejecuten las migraciones que vienen con Laravel. Lo importante a tener en cuenta aquí es la tabla Users, donde almacenamos el email y el password para hacer login. Adicional a esto, también, para ganar tiempo, he modificado el archivo de rutas web, he quitado todo esto y he agregado estas tres rutas que devuelven una vista cada una. La vista Welcome la he limpiado completamente y solo contiene un include de la navegación y el título. Asimismo, queda la vista Dashboard solamente con la navegación y el título, y la vista Login también. Todas las vistas son iguales, solamente cambia el título para diferenciarlos. Lo ideal sería utilizar el sistema de plantillas o componentes de Blade, pero para mantener las cosas simples solamente he creado un archivo adicional para la navegación, que contiene estos 4 links. Y si lo revisamos en el navegador, esto es lo que tenemos. Nada de diseño para no distraernos. Tenemos la página de inicio, login, dashboard y logout. ¿Ok? Voy a agregar un commit con estos cambios para que los puedas revisar en el repositorio asociado a esta lección. Entonces, aquí en la carpeta Resources tenemos las 3 vistas y la navegación. Vamos a comenzar a trabajar en el login. Voy a ubicar esto a un lado para verlo mejor. Y vamos a comenzar creando el formulario del login. Por ahora no necesitamos la acción. Creamos el campo email con el placeholder email. Ahí lo tenemos. Lo mismo para la contraseña. Y por último un botón para enviar el formulario, que sea de tipo submit y que diga login. Aquí PHP Storm me da una advertencia de que el input no tiene una etiqueta label asociada. Vamos a crearla rápidamente. Y para verlo mejor vamos a agregar un BR luego de cada label para que haya un salto de línea. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, quiero que notes algo. En caso de que no lo sepas, si le doy a enviar este formulario, me aparece un signo de interrogación aquí en la URL, debido a que por defecto los formularios se envían por GET. Si le agregamos un name al input email y al input password, actualizamos y enviamos otra vez, ahora aparecen los datos del formulario en la URL. Y por supuesto, si llenamos los datos, se van a enviar a través de la URL, incluida la contraseña. Y no es lo que queremos. Como regla general, nunca debemos enviar datos sensibles vía GET, ya que podrían ser interceptados. Para evitarlo, tenemos el método POST, que agregamos a la etiqueta form. De esa forma, si quitamos todo esto y reenviamos, ya no vemos el query string en la URL. Pero ahora tenemos un nuevo error, que dice que el método POST no es soportado por esta ruta. Lo que sucede es, si revisamos el archivo de rutas web, todas estas rutas que llaman al método view detrás de escena responden a una petición get. Y a través del formulario estamos haciendo una petición de tipo POST a esta misma ruta login. Y esto sucede porque en el formulario, al no definir ninguna acción, el envío se va a realizar a la misma URL en la que se encuentra, y que en este caso es login. Si queremos cambiar la ruta a la que se envían los datos del formulario, lo podemos cambiar aquí. Pero por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a crear una nueva ruta que acepte una petición POST a la URL login. Y para mantener las cosas simples, voy a utilizar una función anónima. Lo ideal sería crear un controlador, pero vamos a hacerlo todo aquí para que se pueda visualizar mejor. De momento vamos a asegurarnos de que se ejecuta esta ruta devolviendo un string. Si ejecutamos nuevamente, el error cambia. Ahora nos dice error 419, página expirada. Esto significa que el token CSRF no coincide o en este caso no lo estamos enviando. Para una explicación detallada sobre este error CSRF, te recomiendo ver la lección ¿Qué significa el error token mismatch exception?, que es como se llamaba antes, y de qué nos protege. Entonces, siempre que enviemos un formulario con Laravel, debemos enviar un campo oculto con el token CSRF. Para ello, simplemente agregamos la directiva de Blade, CSRF, y listo. Si actualizamos, ahí vemos el campo oculto con el token CSRF. Si enviamos nuevamente, ahora sí se está ejecutando esta ruta. Entonces, para obtener estos datos del formulario, hacemos uso del name, email y password en este caso.
Para obtener estos datos podemos inyectar el request o utilizar la función request, que nos devuelve el objeto request completo. Y como parámetro le podemos pedir un campo específico, por ejemplo el email. Si enviamos, ahí vemos que me devuelve el email. Y si queremos el password, de la misma forma. Ahora, si retornamos todo el request, vemos que se transforma en un objeto JSON automáticamente. Y nos incluye también el campo token que nosotros no necesitamos. Podemos hacer uso del método only para obtener solamente el email y el password, que son los que necesitamos. Reenviamos y ahí lo tenemos. Por ahora no estamos validando, por eso email sale null, pero si lo enviamos, ahí lo tenemos también. Vamos a guardar este array en una variable para estar claros. Y vamos a hacer un dump para que veas que en realidad lo que tenemos es un array. Bien, entonces aquí debemos verificar que el email y la contraseña coinciden con lo que tenemos en base de datos. Para ello podemos utilizar el facade auth. Si no sabes qué es un facade, te recomiendo ver la lección número 4 del curso Desarrollo de paquetes para Laravel y PHP, donde lo explicamos en detalle. Entonces, con el método attempt, que significa intentar, vamos a intentar hacer login con este email y contraseña. Ahora, si le damos clic a este método, nos va a llevar al facade auth, que contiene aquí las referencias a los métodos que se ejecutan. Aquí vemos que acepta un array como primer parámetro y un boolean como segundo parámetro para recordar la sesión. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Este método attempt en realidad está en el session guard. Justo aquí. Vemos que primero dispara un evento de intento de login. Luego, a través del método retrieve_by_credentials, se obtiene al usuario a través de las credenciales desde la base de datos. Y este provider es una instancia de Eloquent User Provider, que es el que estamos utilizando actualmente. Ahí es donde se encuentra este método. Y una vez que se obtiene el usuario de la base de datos, aquí se verifica si la información que se envió es válida, es decir, verifica si la contraseña en texto plano que recibimos del formulario coincide con el hash que tenemos almacenado en la base de datos, ya que nunca debemos guardar contraseñas en texto plano, pero ya veremos eso cuando implementemos el registro. Entonces, si es verdadero, finalmente hacemos login y retornamos verdadero. Caso contrario, se dispara un evento indicando que el login falló y finalmente se retorna falso. Ahora, este método login, que está aquí mismo en el session guard, primero se llama a este otro método updateSession con el ID del usuario, y aquí es donde realmente se genera la sesión en archivo, que es el driver que se utiliza por defecto. Y se guarda con este nombre que se genera aquí. Y luego se hace una migración de la sesión, que más o menos significa que va a eliminar la sesión que teníamos antes de autenticar y a generar otra ya como usuario autenticado. Luego verifica si le dimos check al recuérdame, eso vamos a verlo más adelante, y luego dispara un evento indicando que se ha hecho login. Luego se setea el usuario autenticado para poder accederlo luego. Se define la propiedad logged out como falso. Se dispara otro evento indicando que el usuario ya ha sido autenticado. Y finalmente se devuelve verdadero. Entonces, ya sea que devuelva verdadero o falso, eso lo vamos a recibir aquí cuando llamemos al método attempt. Así que vamos a encerrarlo en un if. Y si llegamos a este punto, quiere decir que el login fue exitoso. Vamos a representarlo de esta forma por ahora. Y caso contrario, si este bloque no se ejecuta, quiere decir que el login falló. ¿Ok? Si enviamos nuevamente, ahí vemos que el login falló. Ahora vamos a probar que el login funciona. Primero necesitamos un usuario en la base de datos. Actualmente no tenemos ninguno. Desde la terminal voy a ejecutar PHP Artisan Tinker y voy a crear un usuario con Factory que tenga mi email para que me sea más fácil de recordar al momento de hacer el login. Y listo. Si revisamos Table Plus, ahí tenemos el usuario. Voy a cambiarle a mi nombre también. Y como podemos observar, la contraseña se guarda encriptada. Esa encriptación se generó en el Factory, en el archivo Database Factories User Factory. Aquí en el campo Password tenemos este string, que es el resultado de encriptar la cadena de caracteres password. Esta es en realidad la contraseña, que de nuevo no debemos almacenarla en texto plano. Entonces, si volvemos al navegador y presionamos Control R, va a intentar reenviar el formulario, pero no es lo que queremos en este caso. Así que le voy a dar clic aquí a la URL y voy a presionar Enter para que la petición sea de tipo GET. Bien,
Voy a hacer login con este email y voy a escribir password en la contraseña. Y ahora me dice que estamos autenticados. Así de sencillo. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que debemos regenerar manualmente la sesión del usuario cuando se ha hecho un login exitoso. Esto es para evitar un hueco de seguridad conocido como Session Fixation o fijación de sesión, que en palabras simples es una vulnerabilidad que permite a un atacante robar la sesión de un usuario. Entonces, para evitarlo, simplemente a través del request accedemos a la sesión y llamamos al método regenerate, que se va a encargar también de regenerar el token CCRF. Y con eso tenemos, ¿ok? Muy importante este paso. Ahora, en lugar de retornar esta cadena de caracteres, vamos a retornar una redirección a la URL dashboard. Y en el caso contrario, vamos a redireccionar al login. Si reenviamos el formulario con las credenciales correctas, vemos que nos redirecciona al dashboard. Y si ingresamos con credenciales incorrectas, me redirecciona de vuelta al login. Sin embargo, ya tenemos una sesión activa. Si vamos a la vista login e imprimimos auth user y actualizamos, vemos que me muestra el usuario actualmente autenticado. Pero si cerramos sesión, como no hemos implementado todavía el botón de logout, voy a darle clic aquí, luego en cookies y eliminar la información. Si actualizo, ya no me imprime el usuario. Sin embargo, si ya estamos autenticados, no hay razón para mostrarle la vista login al usuario. Asimismo, si no estoy autenticado, no debería mostrarme la vista dashboard. Para ello podemos utilizar middlewares. En el archivo de rutas web, en la definición de la ruta que queremos proteger, podemos aplicar el middleware auth. Si actualizamos, ahora me muestra un error indicando que la ruta login no ha sido definida. Ya lo vamos a solucionar en un momento, pero si iniciamos sesión, ahora sí podemos ver el dashboard. Entonces voy a cerrar sesión otra vez de forma manual y al actualizar volvemos a ver el error. Este error ocurre dentro del middleware auth. Esta palabra auth es una referencia que tenemos en el archivo app http kernel dentro de la propiedad route middleware. Aquí tenemos la llave auth que apunta a este middleware. Ok, vamos a revisarlo. App http middleware authenticate. Aquí en el método redirect to, verifica si no es una petición JSON y en ese caso se regresa a la ruta con nombre login. Esta es la razón por la que falla, porque no tenemos ninguna ruta con nombre login. Si solamente retornamos el string login y actualizamos, vemos que el error desaparece, es decir, nos redirecciona correctamente a la ruta login. Si no queremos modificar este middleware, basta con darle el nombre login a la ruta login que tenemos acá. Y vemos que funciona también. Ya no podemos acceder al dashboard si no estamos autenticados. Vamos ahora a autenticarnos. Ahora sí podemos acceder al dashboard, pero no queremos que nos permita acceder al login, ya que ya estamos autenticados, no hay necesidad de mostrar el login. Para ello podemos utilizar otro middleware llamado guest, que es este de aquí, redirect if authenticated. Redirecciona si estás autenticado. Si accedemos al login estando autenticados, vemos que me redirecciona a la ruta home, pero en nuestro caso queremos que nos redireccione a la vista dashboard. Para ello podemos cambiar la ruta aquí, o mejor, te recomiendo que modifiques esta constante home, ya que se va a utilizar en otras partes también. Así que vamos a cambiarla en el archivo app providers route service provider. Aquí tenemos la constante home, que para nosotros es dashboard. Si regresamos e intentamos acceder al login nuevamente, vemos que nos redirecciona al dashboard. Si estoy en el home y quiero ir al login, nos redirecciona también. Bien, para terminar esta lección vamos a ocultar el link del login y el link del dashboard, dependiendo de si estamos autenticados o no, ya que ¿para qué mostrarlo si no nos va a dejar entrar? Para ello vamos a ir a la navegación en el archivo partials.nav. Tenemos disponibles dos directivas especiales de Blade, la directiva guest o invitado, para mostrar este link únicamente a los usuarios no autenticados. También podemos utilizar un else aquí y agregar aquí el link dashboard. Es decir, si no estamos autenticados, muéstrame el link del login. Caso contrario, muéstrame el link del dashboard y del logout también. Si actualizamos, ahí vemos que desaparece el link al login. También tenemos otra directiva llamada auth que hace lo contrario. En este caso, si estamos autenticados, mostramos el dashboard y el logout. Caso contrario, mostramos el login.
y cerramos la directiva correctamente. ¿Ok? Y el link de inicio siempre lo queremos mostrar. Si actualizamos, tenemos el mismo resultado. Si cerramos sesión, me redirecciona al login y desaparecen los links de Dashboard y Logout. Si inicio sesión, me actualiza la navegación correctamente. Excelente. Ya tenemos una implementación muy sencilla de un login en Laravel. Sin embargo, cuando el login falla, no le estamos dando ningún feedback al usuario de por qué no te permite entrar. Vamos a solucionar eso en la siguiente lección.